Buenas, soy Chelo y estoy acá en el montón. Bienvenidos a un video más. El día de hoy tenía ganas de mostrarte un poquito cómo se festejaba la Navidad acá, con las luces y demás. Pero bueno, recibí muchos mensajes y muchos pedidos de que cómo está el tema del COVID actualizado acá en Edmonton. Creo que es la segunda vez que voy a hablar del tema en mi canal, pero como ya lo escuchamos en todos lados y estamos un poquito cansados, pero bueno, no hace mal un poquito de información y un poquito de actualizar cómo está el tema acá. La primera parte va a ser un reportaje que me hicieron en Canal 3 de Rosario, que agradezco de paso por la producción. Lo hice hace como 3 semanas más o menos. Hace una semana ya las restricciones empezaron a ser un poquito más duras otra vez. Así que si no querés ver todo el reportaje, al final del video te voy a dar un poquito más de información actualizada. Que a partir del 8 de diciembre empezaron otra vez las restricciones un poquito más fuertes. Así que bueno, te dejo con la entrevista. Criticó la performance del ex Cassian. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho. A Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino. Quiero levantar Sí, ahí está mejor. Igual. evidentemente ahora también tenemos que hablar de Maradona y en realidad de una hija que en el día de ayer se conoció en todos los medios que, bueno, estaba reclamando por la paternidad, por su... Bueno, cambiamos de tema ahora, nos vamos de viaje, despegamos como tanto nos gusta hacer a esta hora de la mañana. Volamos y nos vamos directo hacia Canadá. Volamos y nos vamos directo hacia Canadá. No Hacia habíamos ido nunca, me Edmonton. parece, ¿no? Nunca estuvimos en Canadá, así que es el primero. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, buen qué, mediodía para vos. Hola, ¿No? ¿Qué hora es Marcelo, allá? buen día. Bueno, son las casi 24 menos 10 de la mañana. Claro. ¡Ay, Claro, estamos nosotros en perdón! el futuro. 4 menos 10 de la mañana. Pero bueno, con lo que sea, con estar conectado con Rosario, siempre me despierto, así que no hay problema. Bueno, Claro. gracias. No, o sea, nosotros Claro. estamos más al este, entonces, que Marcelo. Así que estamos en el futuro, Marcelo. Acá te digo, a las 7:49 no hay demasiados cambios. Ahí te veo, claro. Por eso, ya sé lo que va a pasar, ya sé que la hija de Maradona es la hija, ya sé que Juan está en Corriente y Córdoba y va a pasar ahí la gente, ya lo sé todo. Bueno, sos rosarino. Y de pura cepa, orgulloso, rosarino. Ya me fui hace 20 años, pero tengo a Rosario siempre en el alma. Bueno, dos Bien. apuntes. Uno, la música tiene que ver con tu remera, Back to the Future. Así que en realidad venís al futuro, le haces honor porque nosotros estamos en el futuro. Y otra cosa, ya armaste el arbolito, Sí, Marcelo. estaba viendo lo mismo. Y acá, ¿Te adelantaste? acá en Canadá se hace como un mes y medio antes. Apenas termina Halloween, se saca todas las cosas de Halloween y se pone el arbolito. Ah, mira, o sea, se arma el arbolito en el mes de noviembre. Igual nosotros lo armamos hace como 2 o 3 días, pero acá se arma bastante antes. ¿Y hay alguna tradición, algo particular para hacerlo? Familia, chocolatada caliente Ah. y nada, pizza puede ser, Acá- música Navidad, es Bien. toda una tradición hacerlo así como una... Acá dicen que hay que ponerle algo nuevo, por ejemplo, y pedir unos deseos, como para renovar las energías. Bueno, lo voy a hacer. ¿Qué sé yo? Te tiro un dato. Marcelo, contame, a esta hora, ¿hay alguien durmiendo en tu casa? Sí, está mi mujer y mi hijo, pero están arriba durmiendo, así que no hay problema, podemos Bueno. hablar tranquilo. Habla despacito si querés, tampoco queremos despertarlos a la madrugada, ¿no? No pasa nada. ¿Son rosarinos también o tu mujer es canadiense? Mi mujer es canadiense, vivió en Argentina un tiempo y mi hijo es mexicano. Yo viví 20 años en México. Mirá. Ah, mirá, bueno, viajando por todo el mundo. Bueno, Marcelo, contanos, ¿cómo está la situación allá en Canadá? ¿Qué es lo que se puede hacer, qué no, en relación a la pandemia? Bueno, te cuento más o menos un resumen desde que empezó. Ujú. Acá en realidad nunca fue una cuarentena obligatoria, porque decían que a la larga podía afectar la economía y Ujú. la salud mental de la gente. Entonces se recomendaba fuertemente quedarse en su casa. Se cerraron los negocios, las escuelas, y hace poquito, como hace una semana más o menos, llegó la segunda ola. Y ya se empezaron a restringir otra vez las cosas. Habían abierto para el verano de acá, que es a partir de junio, y como te digo, hace una semana empezaron a cerrar ya los negocios, las escuelas empezaron también a cerrar de poquito,
y, y ya viene la segunda ola ahora a fines de diciembre. A vos. Bueno, ¿y ahora qué tipo de restricciones tienen ahí? ¿Tenés que andar con barbijo todo el tiempo? ¿Se puede salir normalmente? Barbijo se tuvo que tener todo el tiempo. Salir se puede salir, siempre la distancia social, pero no se puede, por ejemplo, reunir en casas más de 10 personas, casamientos, funerales, tampoco más de mucha gente, pero por ejemplo puedo ir a un parquecito a tomar mate o café con alguien, y eso sí, siempre al aire libre y con máscara. Los negocios, por ejemplo, un shopping, los negocios tienen que estar como un tercio más o menos de ocupación, no pueden estar llenos porque si hay mucho contacto de gente. Y eso, las escuelas siempre cierran en vacaciones de invierno, que son las fiestas, Navidad y fin de año, pero en vez de ser 2 semanas, van a cerrar un mes. Claro. Entonces, están tratando de eso, de alargar el tema más que nada. Bien, hablando de eso, Marcelo, bueno, acá se conoció que Gran Bretaña va a ser el primer país de Occidente que empieza la vacunación ahora en unos días. ¿Qué información tienen ustedes sobre la vacuna también? Yo sé que a partir de enero iban a empezar a vacunar a ya la gente mayor. Bien. Y los que están en la línea de frente, que son los enfermeros, doctores y demás. Y a la gente, los normales, los mortales, como por abril, mayo más o menos. Ah, bien, perfecto. Pero eso se va a empezar a dar también allá en Canadá, digamos. Sí. Bien. Marcelo, se va a sumar Juan Pedro a la nota que te está viendo y escuchando desde pleno centro de Rosario. Así que, Juanpe, también te escucha Marcelo. Gracias, Pablo. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Buena madrugada para vos. Es un gusto. Te quiero consultar sobre lo siguiente. Uno ve imágenes de Canadá con una cantidad de nieve impresionante en las calles. No sé si es así exactamente en el lugar donde vivís. Y se conoce que el coronavirus se potencia el contagio en la época invernal, durante el frío, ¿sí? Porque nosotros estamos en lugares más cerrados y en el lugar cerrado se potencia el contagio. ¿Cómo ha sido esto en Canadá, teniendo en cuenta que los fríos son, o por lo que uno ve y lee, son muy intensos? Hola, Juan Pedro. Acá la verdad en Edmonton es uno de los lugares más fríos. Justo el año pasado fue el récord mundial, que hizo 42 bajo cero, con una sensación térmica de 51. Yo estaba encerrado en la casa y loco salía. Y lo que dicen, separan lo que va a ser la realidad de los resfríos que siempre hay en esta época, y los síntomas, por ejemplo, como resfríos y algunos que son solamente típicos de una gripe, no lo van a tener en cuenta como coronavirus. Entonces se van a especificar por ejemplo, tos seca, dolor de cuerpo y demás, pero sí, como se va a venir una ola que siempre es sabida, que en esta época viene gripes o resfríos, van a tener en cuenta eso al momento de hacer los estudios. Bien. Juan, ¿alguna más? Bueno, y después consultarte algo que tiene más que nada que ver con Canadá, ¿no? Con la vida en el día a día, porque si no entiendo mal, es un país bilingüe, es decir, hay 2 lenguajes oficiales, 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo funciona en Canadá? Aparte de ser un país grande, se separa mucho por provincias. Las provincias también tienen hasta sus mismas leyes. Las colonias inglesas, que son de las de este lado, de donde estoy yo, solamente inglés. Acá mucho francés no se habla. Francés es más que nada del otro lado, que no está Quebec y toda la zona que es la zona francesa, que se quieren a veces separar y ser como un país diferente. Pero sí, con el inglés acá te alcanza, así que la gente quiera venir con el inglés está bien. ¿Hay oferta laboral para argentinos? Sí, hay bastante. Es buena la oferta laboral, ¿no? Canadá lo que hace siempre es agarrar a la gente buena y recomendada de otros países y traerla para acá. Entonces, yo me estuve estudiando estos últimos meses del tema y sí, empecé un canal de YouTube para traer consejos de inmigración y demás,
para que la gente tenga la posibilidad para venir. Marcelo, se habla mucho de que el hockey sobre hielo es sin dudas el deporte número 1. No sé si vos tenés una raíz futbolera por ser rosarino, si te gusta el hockey sobre hielo, si vas a ver partidos y si realmente es así, es que es una pasión loca de los canadienses. Sí, lo toman como muy grande, pero no, yo es fútbol. Fútbol. Bien. Fútbol. Yo Claro. me quedé enganchada con el tema del invierno. 42 grados bajo cero dijiste que hubo como registro máximo con 50 y pico de térmica. ¿Cómo es la logística de un día así? O sea, ¿te despertás? ¿En tu casa aguanta solamente con una estufa? Contame cómo se vive con 42 bajo cero, porque no sé, ¿se va a trabajar? ¿Se va al supermercado? ¿Cómo se hace? Cuando son fríos extremos como ese día, se cierra todo, ¿no? A la gente no se recomienda salir. Pero acá con un menos 20, menos 30, la gente va igual, los chicos van al jardín, la gente va a trabajar. Yo tengo lo que tenemos acá atrás es la calefacción ambiental, o sea que sale, no es una estufa. Claro, o sea, es toda la casa. Está todo preparado, están preparados más que antes, que así viven desde siempre. Sí. Entonces, así viven. Claro. Bien. Viste que cuando uno va a Bariloche, por ejemplo, dice es un frío seco, es un frío distinto. ¿Cómo es el frío ahí en Canadá? Igual, seco. Mirá. Bien. Y eso se siente menos, ¿no? Porque la humedad es la que parece por ahí. Por eso el tema que hablaba recién con Juan sobre los síntomas que podés tener, porque podés tener algunos síntomas que te dan miedo de que puede ser coronavirus y no sabés, pero al final es solamente una gripe o la tos normal que te puede dar acá en esta época. Claro. ¿Cuál es el plato típico? ¿Allá cómo se desayuna? Contanos. ¿El desayuno ahora en un rato? ¿A qué hora arranca el día? ¿Qué es lo que se sirve en la mesa? Acá arrancan tarde igual, a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. Yo arranco temprano, como siempre, pero yo matecito y factura. Yo soy bastante, me quedo con mis cosas. Vivo acá y vivo afuera hace mucho, pero siempre las tradiciones y las cosas que uno pueda tener de su lugar, eso es lo que a mí me gusta. Claro, pero pará, vas a una panadería y decís que quiero un vigilante, una bomba de crema, ¿cómo haces? Un cañoncito Ay, con difícil. dulce. En inglés. claro. ¿Pero existen las mismas facturas, digo, exactamente? No, si factura como conocemos nosotros, no, pero te compras un pancito, yo tengo un dulce de leche y le pongo, pero tratás de mantener un poquito las cosas que te lleven a corazón a tu casa. Más Claro. Bien. Y por ejemplo, a tu hijo, ¿qué desayuna? Digo, porque también tu mujer es canadiense, vos argentino. El mexicano. Claro, digo, que me interesa saber en la mesa cómo se predispone el día. El desayuno de acá, en el original, es bastante americano. Huevos revueltos, Claro. salchicha, panceta. Polenta, sí, claro. Bastante grande. Pero Claro. yo con las facturitas chiquititas y mate estoy. Claro. Marcelo, ¿y tu hijo, qué tiene en la cabeza? ¿Él se siente canadiense, mexicano o argentino? Es una mezcla de todo, porque ahora estamos viendo partidos de fútbol Claro. y hincha no sabe por quién hinchar. Entonces, Pobre, claro. porque aparte le hablo de Messi, ve la camiseta de Newell el otro día y dice, pero al final, ¿para quién juega? Claro, tiene un lío, todavía no sabe, tiene 4 años, entonces ahí va de a poquito. Claro, Bien. Pero bueno, chiquitín. habla un Spanglish. Un Spanglish. Claro. ¿Se preparan de alguna manera en especial para las fiestas? Recién dijiste reuniones de no más de 10 personas, me parece, ¿no? Por eso, ahora el tema de las fiestas, lo que están tratando de hacer ahora es cerrar a partir de ahora para que, por ejemplo, lo que sean las fiestas, la última semana del año, puedan abrir un poquito y que puedan reunirse un poquito más la gente. Bien. Claro. Entonces, se espera que se pueda abrir un poquito más para esa época. Bien. Marcelo, bueno, ha sido un placer conocerte, conocer tu historia. Te agradecemos profundamente que te hayas quedado despierto Sí. siendo tan temprano o tan tarde, depende cómo se mide, ahí en la plena madrugada canadiense y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Un saludo a toda la gente de Rosario, se extraña mucho y se lleva siempre en el corazón, Rosario. Bueno, Marcelo, un gustazo, ¿eh? No sé si vas a seguir durmiendo ahora, ya arrancaste el día y lo vas por inaugurar. A dormir. A dormir. Bueno, gracias, que tengas buenas noches entonces. Adiós. Adiós, dulces Marcelo, sueños. gracias. Adiós, Marcelo Azulay, Un saludo a toda la gente de Rosario, se extraña mucho y se lleva siempre en el corazón, Rosario. Yo quería hablar de mi canal de YouTube y de decirles cosas y lo mencioné, pero no me dieron bola. Quería hacer chistes y hablar en joda y en broma, pero me hablan muy en serio esto.
Bueno, espero que te haya gustado la entrevista. Bueno, lo que voy a hacer es más que nada mostrarte un poquito en rasgos generales los reglamentos que hay nuevos a la provincia de Alberta, donde está Edmonton, en los últimos meses. Sí, fueron subiendo los casos. Estipula que estos reglamentos estén desde el 8 de diciembre hasta el 12 de enero. Salió creo que mal el cálculo, porque una de las cosas que se está viendo es que a Navidad, que es mucho más grande que fin de año acá en Canadá, lo más probable es que esté restringido. Están prohibidos las reuniones en lugares cerrados. Si vivís en tu casa solo o con tus familiares, solamente con ellos. Para las personas que viven solas, podés tener 2 contactos que son los únicos que te pueden ir a visitar. Nosotros, por ejemplo, hace una semana y media, casi 2 semanas, que no estamos yendo a ver a los abuelos de Luca. Una de las medidas es que el que no hace caso, porque siempre hay, como en todos lados, si las autoridades se enteran, pueden hacer una multa que va entre $1,000 y $50,000. Justamente unos conocidos nuestros que se juntaron y le hicieron una multa de $5,000, así que yo prefiero hacer caso y no pagar $5,000. Por si no vieron el video con la hermana de Brandy, que es enfermera, que acá te dejo el link, ella es la que nos aconseja y lo que nos dice todo el tiempo qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Entonces, lo que ella nos diga, nosotros lo seguimos. Los empleos que no necesitas estar en presencial, se pide que estén en su casa. Para los que me preguntaron, los aeropuertos están cerrados. Solamente puede venir, la gente residente de acá o familiares directos de gente que vive acá. Los que son lugares no tan necesarios como gimnasio, escuelas de baile, casinos, bingo y lugares así, están cerrados. Restaurantes y bares también van a permanecer cerrados para comer en el lugar, pero pueden trabajar con pick-up o delivery. Los shoppings tienen varias restricciones, la distancia social, la máscara obligatoria y algunas de las puertas están cerradas, entonces pueden controlar solamente por una entrada el movimiento de gente. También solamente pueden tener un cierto porcentaje de clientes adentro del negocio. Para las escuelas, a partir del 18 de diciembre ya empiezan las vacaciones de invierno. A partir del 11 de enero van a volver al colegio personalmente. Entonces, para que entiendas, esto más que nada es un mes, no cuarentena obligatoria, sino que hay restricciones un poquito más fuertes para que se estire un poquito más el contagio. Así que espero que te haya interesado y acordate que también te podés suscribir y si querés poner la campanita para que tengas notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Lo que sí, para que sepas de lo que viene del canal, va a estar un poquito más difícil que haga un reportaje con argentinos o latinos que estuve haciendo o visitar negocios. Pero uno de los videos que se vienen es unos eventos que estuve filmando. Hola, Mila. Hola. Pero algunos de los videos que se vienen es mostrando cómo se preparan para Navidad o algunas casas que ponen sus luces y un lugar que visitamos especial con luces de Navidad. Y todavía estoy esperando tus preguntas para ver qué querés preguntarle a Brandy para el siguiente video cuando le haga el reportaje a ella. Así que te agradezco mucho por seguir. Ya somos 4.444. Cualquier pregunta que tengas, acordate, me podés contactar en Instagram. Muchas gracias, que estén bien, que estén sanos, ánimo. Y acordate, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.